Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. En este video estaré hablando de un tema muy importante de la fisiología humana, el cual es hemostasia y coagulación sanguínea. Para desarrollar este tema he decidido dividirlo en tres partes. En esta primera parte estaré hablando de hemostasia, mecanismos, plaquetas, sus generalidades y las características. Pero antes de iniciar, quería hacerles una pregunta. ¿Saben por qué cuando nos cortamos o incluso cuando nos raspamos por una caída se detiene el sangrado? Pues la respuesta es la hemostasia. La hemostasia es la prevención de la pérdida de la sangre. Entonces, siempre que se vaya a cortar o se rompa un vaso sanguíneo, se llega a la hemostasia por diferentes mecanismos. El primero es el espasmo vascular, seguido de una formación de un tapón plaquetario, luego la formación de un coágulo sanguíneo y por último la proliferación final del tejido fibroso en el coágulo sanguíneo para cerrar posteriormente el agujero en el vaso de manera permanente. Bueno, continuando con el primer mecanismo, que sería el espasmo vascular, este se va a dar porque, pues, después de que se haya cortado un vaso sanguíneo, ya sea por una raspadura, por una caída o por simplemente una cortadura, el traumatismo de la pared del vaso sanguíneo va a provocar que el músculo liso de la pared del vaso se contraiga. Esta contracción va a reducir instantáneamente el flujo sanguíneo del vaso roto y la contracción principalmente es el resultado de primero un espasmo miogénico local en la zona. Segundo, los factores autocoides locales procedentes de los tejidos traumatizados y de las plaquetas sanguíneas. Y tercero, los reflejos nerviosos. Estos reflejos nerviosos se van a iniciar a partir de los impulsos nerviosos de dolor o de impulsos sensoriales que se originan en los vasos que han sido traumatizados o en tejidos cercanos. Pero pues probablemente se produce aún mayor cuando hay una vasoconstricción por la contracción miogénica local de los vasos sanguíneos, iniciada principalmente por el daño directo de la pared vascular. Tenemos en el caso de que los vasos sanguíneos que son más pequeños, las plaquetas van a ser las responsables de la mayor parte de la vasoconstricción, porque estas van a liberar un tipo de vasoconstrictor, una sustancia vasoconstrictora llamada tromboxano A2. Entonces, como conclusión, tenemos que cuanto más grave sea el traumatizado del vaso sanguíneo, mayor va a ser el grado del espasmo vascular. ¿Cuánto tiempo puede durar? El espasmo puede durar muchos minutos o incluso horas, y durante este tiempo puede tener lugar los procesos como el taponamiento del plaquetario o incluso pues la coagulación sanguínea. Continuando con el segundo mecanismo de la hemostasia, tendríamos la formación del tapón plaquetario. Entonces, este se va a dar si el corte del vaso sanguíneo es muy pequeño y probablemente aparezcan muchos agujeros vasculares muy pequeños, pero estos agujeros se van a sellar con la formación de un tapón plaquetario en vez de la formación de un coágulo sanguíneo. Pero antes de hablar de formación del tapón plaquetario, tenemos que definir y tener en claro qué son las plaquetas. Bueno, estas van a ser discos diminutos de 1 o 4 micrómetros de diámetro. Se forman en la médula ósea a partir de los megacariocitos. Los megacariocitos son células extremadamente grandes de la serie hematopoyética de la médula ósea. La concentración normal de las plaquetas en sangre está en 350.000 y 300.000 micrómetros litros, y estas van a tener una semivida en la sangre de 8 a 12 días. Luego se eliminarán de la circulación principalmente por el sistema de macrófagos tisulares, y más de la mitad de estas plaquetas irán a fagocitarse a través de los macrófagos por el vaso. Las plaquetas tienen muchas de las características funcionales de una célula completa, puesto que en el citoplasma hay factores activados de varios tipos. Entre ellos tenemos las moléculas de actina y miosina,
que son proteínas contráctiles similares a las que se encuentran a las células musculares. Y además otra proteína contráctil, la tromboastenina, que ésta puede contraer las plaquetas. También encontramos los restos de retículo endoplásmico y aparato de Golgi, que principalmente van a sintetizar varias enzimas y especialmente almacenan cantidades grandes de iones de calcio. Bueno, también encontramos las mitocondrias y los sistemas enzimáticos que tienen gran capacidad de formar trifosfato de adenosina, es decir, ATP, y difosfato de adenosina, ADP. También encontramos sistemas enzimáticos que sintetizan prostaglandinas, que son hormonas locales que van a causar muchas reacciones vasculares. Y quinto, una proteína importante llamada factor estabilizador de fibrina. Y por último tenemos el factor de crecimiento que hace que las células endoteliales vasculares, las células musculares vasculares lisas y los fibroblastos se multipliquen y crezcan, lo que va a provocar el crecimiento celular y finalmente ayuda a reparar las paredes vasculares dañadas. La membrana celular plaquetaria también es muy importante, puesto que en la superficie va a haber una capa de glucoproteínas que van a cumplir la función primero de evitar la adherencia al endotelio normal, pero estas a su vez van a ayudar a la adherencia en las zonas dañadas de la pared vascular, es decir, en esas células donde ha producido o se ha producido una lesión endotelial o ya incluso más al colágeno expuesto en la profundidad de la pared vascular. Además, la membrana de las plaquetas contiene grandes cantidades de fosfolípidos, los cuales activan múltiples fases del proceso de coagulación de la sangre. Para la elaboración de este video he utilizado la bibliografía del Tratado Gayton Hall, la 13ª edición. Espero que este video haya sido de gran utilidad para ustedes. Muchas gracias.